El enfoque de hoy está en un pasaje que habla directamente del fin de los tiempos, un periodo marcado por una agitación y una urgencia sin precedentes. En Mateo 24, 15 a 21, Jesús da una advertencia clara que tiene un peso significativo no solo para la audiencia original, sino también para todos nosotros hoy. El texto dice: «Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en el techo, no bajes a tomar cosas de tu casa. Y el que esté en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Pero ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. En aquel tiempo habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría». Mateo 24, 15 a 22. Hoy exploraremos este pasaje y reflexionaremos sobre lo que significa no solo para aquellos que vivieron en Judea, sino para los creyentes de todo el mundo, mientras esperamos el cumplimiento del plan supremo de Dios para la humanidad. Jesús comienza con un llamado urgente a la acción. «Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes». Tenga en cuenta la urgencia del comando. Jesús no dice que pienses en qué hacer o que te tomes tu tiempo. Dice que huyamos, corramos, dejemos todo atrás y busquemos seguridad en las montañas. Pero ¿por qué tanta prisa? ¿Qué podría exigir una respuesta tan rápida y radical? La abominación desoladora no es un acontecimiento cualquiera. Es un momento crucial que señala el comienzo de la gran tribulación, una época de sufrimiento y caos sin precedentes. La urgencia es clara. Jesús advierte además: el que esté en el tejado no debe bajar a buscar nada de su casa, y el que esté en el campo no debe volver a buscar su ropa. Imagínese estar atrapado en medio de una tarea, completamente desprevenido y sabiendo que incluso un momento de vacilación podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Se trata de la velocidad y la gravedad de lo que viene. Para comprender plenamente la gravedad de la advertencia de Jesús, es esencial explorar el concepto de la abominación desoladora. Este término une dos ideas poderosas: abominación, que se refiere a algo profundamente detestable u ofensivo, y desolación, que significa devastación o vacío total. Juntos, retratan un acto grave que profana lo que es sagrado, resultando en la ruina total. La frase tiene su origen en las profecías de Daniel, quien predijo un tiempo en el que el templo, el lugar más sagrado del judaísmo, sería profanado de una manera tan impactante que representaría una afrenta directa a Dios. Algunos estudiosos creen que esta profecía se cumplió en el año 167 a.C., cuando Antíoco IV Epífanes, un gobernante griego, profanó el templo judío, erigiendo un altar a Zeus y ofreciendo cerdos como sacrificio, un acto profundamente ofensivo para el pueblo judío y un ataque directo a su fe. Sin embargo, cuando Jesús habla de la abominación desoladora, señala un evento futuro, uno que ocurriría no en un pasado distante, sino cerca del fin de los tiempos. Esto nos lleva a considerar las implicaciones de sus palabras para los últimos tiempos. Aunque muchos eruditos creen que un cumplimiento parcial de esta profecía ocurrió en el año 70 d.C., cuando las fuerzas romanas destruyeron Jerusalén y el templo, el cumplimiento final aún está por llegar. La gravedad de la tribulación descrita por Jesús en Mateo 24 sugiere un evento que cambiará el mundo antes de su regreso. La profecía de Jesús sitúa la abominación desoladora en el contexto del fin de los días,
directamente vinculada a la gran tribulación que precederá a su segunda venida. Jesús advierte que cuando aparezca la abominación, los que estén en Judea deberán huir a las montañas sin demora, porque el nivel de peligro será como nunca antes visto por la humanidad. Podemos ver ecos de esta advertencia en el libro del Apocalipsis, donde el surgimiento del anticristo y la profanación del lugar santo son parte de una narrativa más amplia de caos global y juicio divino. El apóstol Pablo también aborda esto en 2 Tesalonicenses 2:3-4, describiendo cómo el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Este es el acto final de blasfemia y desafío contra el Dios verdadero que marca el colmo de la rebelión. Esta futura abominación será una señal definitiva de que el fin está cerca. El contexto de Mateo 24:14, donde Jesús habla de que el Evangelio se predica a todas las naciones, prepara el escenario para este evento climático global. El fin no es solo un momento aislado, sino la culminación de la historia humana y el cumplimiento del plan redentor de Dios. La orden de Jesús de huir a las montañas alrededor de Judea está cargada de significado práctico y simbólico. En la práctica, el terreno accidentado que rodea Jerusalén históricamente ha servido de refugio en épocas de gran peligro. Desde las cuevas donde David se refugió de la implacable persecución del rey Saúl hasta las fortalezas utilizadas por los macabeos durante su rebelión contra la opresión extranjera, estas montañas han ofrecido protección y refugio una y otra vez. El terreno rocoso y difícil de navegar proporcionaba una barrera natural contra los enemigos, lo que lo convertía en un lugar ideal para esconderse y sobrevivir. En el contexto del fin de los tiempos, huir a estas montañas simboliza no solo una retirada, sino un escape desesperado de una destrucción inminente, donde la supervivencia depende de una acción rápida. Ampliemos nuestra perspectiva y miremos la gran tribulación desde un punto de vista global. La gran tribulación no es solo una serie de eventos aislados que afectan a una región específica. Es un malestar global que llegará a todos los rincones de la tierra. Este periodo se desarrollará durante el tiempo en que el anticristo y el falso profeta estarán en el centro de atención, ejerciendo una inmensa influencia y poder sobre el mundo. Durante esta era oscura, la marca de la bestia prevalecerá, un símbolo del pacto con el anticristo. Esta marca, descrita en Apocalipsis 13, será necesaria para cualquiera que desee comprar o vender, simbolizando el control económico y espiritual ejercido por estas fuerzas del mal. La marca se colocará en la mano derecha o frente, señal física de sumisión y adoración a la bestia, alineando a quienes la reciban contra Dios y su pueblo. La gran tribulación también verá el desarrollo de las aterradoras visiones descritas en el Apocalipsis, incluido el surgimiento de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos caballeros representan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, cada uno de los cuales trae una ola de devastación que afectará al mundo entero. A medida que se abran los sellos, el mundo será testigo de una cascada de acontecimientos catastróficos. Conflictos generalizados, escasez grave de alimentos, colapso económico y enfermedades masivas. Estos no son meros símbolos, sino calamidades reales y tangibles que hundirán a la humanidad en el caos y el sufrimiento. Además de los sellos, las copas de la ira de Dios también serán derramadas durante la gran tribulación, cada una de las cuales representa un juicio específico contra aquellos que rechazaron a Dios y se alinearon con el anticristo. Estos juicios son directos, severos y de alcance global, y demuestran la justicia divina. Apocalipsis 16 describe una serie de 7 copas de ira,
cada una de las cuales traerá un desastre terrible. Heridas dolorosas, mares y ríos convertidos en sangre, calor solar intensificado, oscuridad y dolor, sequía y Armagedón. Estos acontecimientos no solo intensificarán el sufrimiento en la tierra, sino que también mostrarán la naturaleza irrevocable del juicio de Dios contra el mal. La severidad de estos castigos sirve como un último intento de mover los corazones endurecidos al arrepentimiento, pero la mayoría persistirá en su rebelión contra Dios. Sin embargo, aquellos que permanezcan fieles a Cristo serán guardados espiritualmente, incluso en medio de este tiempo de gran angustia. La promesa de Jesús en Mateo 24:22 es clara. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto significa que, por amor a sus elegidos, Dios acortará el tiempo de esta tribulación, asegurando que los que le pertenecen sean preservados. La gran tribulación es una era de sufrimiento sin precedentes, pero también es un momento en el que el plan redentor de Dios finalmente se realizará. La humanidad en su rebelión habrá llegado al colmo del pecado, pero Dios en su justicia traerá juicio y al mismo tiempo ofrecerá salvación a quienes pongan su fe en Jesús. Las Escrituras describen el regreso de Cristo poco después del clímax de este período oscuro. Jesús mismo regresará en las nubes con poder y gran gloria, y todos los ojos lo verán. Su regreso será la culminación de la historia humana, el fin del dominio del pecado y del mal, y el comienzo del eterno reino de Dios. ¿Qué podemos aprender de estas advertencias acerca de la abominación desoladora y la gran tribulación? En primer lugar, debemos estar alerta y preparados. Aunque no sabemos el día ni la hora exactos, Jesús nos ha dado señales claras de su segunda venida, y estas señales se desarrollarán en un contexto de creciente caos y rebelión global. La necesidad de estar preparados espiritualmente es urgente, pues el tiempo apremia. Los seguidores de Cristo están llamados a permanecer fieles, a vivir una vida que glorifique a Dios y a compartir el Evangelio, porque, como dijo Jesús, el fin vendrá cuando sea predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Mateo 24:14. Segundo, este pasaje nos recuerda la soberanía de Dios sobre la historia. Incluso en medio del caos y la destrucción, Dios tiene el control. Él ya ha predicho estos acontecimientos y ha garantizado que sus propósitos redentores se cumplirán. La gran tribulación no es solo un período de destino ruido, también es el medio por el cual Dios purificará la tierra, restaurará la justicia y vindicará a su pueblo. Al final, Cristo vencerá y su reino será establecido para siempre. Para nosotros los creyentes, este conocimiento debería traer esperanza y consuelo, especialmente cuando enfrentamos dificultades y pruebas en nuestras propias vidas. Aunque el mundo se encamina hacia un fin trágico, a los que pertenecen a Cristo se les promete vida eterna y participación en el reino venidero. Las pruebas que enfrentamos ahora son pequeñas en comparación con la gloria que será revelada cuando Cristo regrese. Esto nos da la fuerza para perseverar, confiar en Dios y mantener nuestro enfoque en el reino venidero. Este pasaje sirve como una advertencia solemne para todos los que aún no se han vuelto a Cristo. Los acontecimientos que Jesús describe son reales e inevitables. La gran tribulación será un tiempo de sufrimiento inimaginable, pero la salvación todavía está disponible para aquellos que ponen su fe en Jesús antes de que sea demasiado tarde. Como creyentes, estamos llamados a compartir esta verdad en amor, advirtiendo a otros del juicio venidero, pero también ofreciendo la esperanza del Evangelio. A medida que nos acercamos a los últimos días, debemos vivir con urgencia y propósito, sabiendo que cada momento es precioso.
La promesa del regreso de Cristo es cierta, y mientras esperamos, nuestra misión es clara: vivir de una manera digna del Evangelio, permanecer vigilantes y proclamar la salvación de Jesús al mundo. La gran tribulación será un tiempo de dolor sin precedentes, pero también será el preludio de la victoria final de Dios sobre el mal, la restauración de su creación y el establecimiento de su reino eterno. Así, estemos preparados, firmes en la fe, esperando el día glorioso del Señor con esperanza y expectación. La justa ira de Dios contra el pecado y la rebelión es un tema recurrente en las Escrituras, y el libro del Apocalipsis presenta una poderosa visión de esta ira. Centrémonos específicamente en la primera de las copas del juicio descritas en Apocalipsis 16:2, donde leemos: «Y él fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y hubo en los hombres una llaga mala y maligna, que tenía la marca de la bestia, y adoraba su imagen». Este versículo nos revela que el primer ángel derramará una copa que causará heridas dolorosas a las personas que recibieron la marca de la bestia. Estas llagas no serán solo irritaciones menores. El término griego utilizado aquí, helos, se refiere a úlceras o abscesos dolorosos. Estas heridas serán visibles y marcas grotescas repartidas por todo el cuerpo, un doloroso equivalente a la marca de la bestia que estas personas aceptaron de buen grado. Aquellos que optaron por adorar a la bestia y blasfemar contra Dios ahora enfrentarán las consecuencias físicas inmediatas de su alianza con el mal. Esta poderosa imagen de retribución divina es una respuesta directa a la idolatría y al rechazo de la soberanía de Dios. Jesús, en su descripción de la gran tribulación, tampoco minimiza la gravedad de este período. En Mateo 24:21, él declara: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Esta declaración es profunda e inquietante, e indica que los sufrimientos venideros no tendrán paralelo en la historia de la humanidad, peores que cualquier guerra, desastre natural o plaga que jamás haya ocurrido. La tribulación mencionada por Jesús será de tal intensidad que superará los momentos más oscuros del pasado, alcanzando un nivel de angustia difícil de comprender del todo. Para comprender la gravedad de este periodo, consideremos los peores acontecimientos de la historia de la humanidad: guerras mundiales que se cobraron millones de vidas, pandemias devastadoras que diezmaron poblaciones enteras y desastres naturales que alteraron regiones. Sin embargo, Jesús nos dice que la futura tribulación eclipsará todos estos eventos combinados. Será un tiempo marcado por el pleno derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo que persistentemente se ha alejado de Él. Este sufrimiento sin precedentes no será simplemente un caos aleatorio, sino más bien el justo juicio de Dios contra una humanidad que ha rechazado la verdad y abrazado la mentira. La gran tribulación será el momento en que la paciencia de Dios dé paso a su justicia. Esto nos recuerda que Dios no es indiferente al mal en el mundo. Sus juicios, aunque duros, no son impulsivos, están arraigados en su santidad y justicia. Su objetivo es llevar al mundo a reconocer su rebelión contra el Creador. Incluso en medio del juicio hay un propósito redentor. La intensidad de la gran tribulación no solo es castigadora, sino también purificadora. La meta de Dios no es solo castigar, sino traer arrepentimiento, refinar y preparar al mundo para el regreso de Cristo. La tribulación servirá como una advertencia final y una oportunidad de despertar para que la gente se aparte de su alianza con el anticristo y busque al Dios verdadero. Este será un período que pondrá a prueba la fe y la perseverancia de los creyentes, al mismo tiempo
que ofrecerá una última oportunidad de arrepentirse a aquellos que aún no se han vuelto a Dios. Al reflexionar sobre estos eventos, es crucial que comprendamos que la gran tribulación no es solo un futuro de desesperación, sino también un poderoso recordatorio de la soberanía suprema de Dios y su plan de redención. Los juicios de Dios, aunque intensos, son parte de su plan mayor para restaurar la creación, limpiarla del pecado y establecer su reino en plenitud. Este tiempo de sufrimiento extremo culminará con el regreso glorioso de Cristo, quien establecerá su reino de paz, justicia y rectitud. Aunque la gran tribulación representa la culminación del sufrimiento humano, también será el preludio de la intervención divina. La conclusión de la gran tribulación no será el final, sino el comienzo glorioso de una nueva era, marcada por el regreso de Jesucristo. Al recordar este acontecimiento monumental, es importante comprender el profundo significado del Monte de los Olivos en la profecía bíblica. Geográficamente, el Monte de los Olivos es una cadena montañosa ubicada al este de Jerusalén, al otro lado del valle de Cedrón. Es parte de la región de Judea y tiene gran importancia en los eventos descritos en Mateo 24. Esta ubicación es central tanto para la narrativa de la Gran Tribulación como para la culminación de la historia mundial, que se desarrollará en esta región. Sac, hacia el occidente, y habrá un valle muy grande, y la mitad del monte se retirará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Esta profecía revela que, cuando Jesús regrese, descenderá sobre el Monte de los Olivos, provocando una dramática transformación geográfica. Se creará un gran valle cuando la montaña se divida en dos. Las montañas y colinas en la Biblia tienen un significado particular. Muchas cosas importantes suceden en masa a lo largo de la historia bíblica. Recordemos algunos de los eventos más significativos. Noé colocó su arca en un monte llamado Ararat cuando terminó el diluvio, en Génesis 8:4. Moisés experimentó la zarza ardiente en una montaña llamada Horeb, en Éxodo 3:1. Dios se apareció a Moisés y le dio la ley en un monte llamado Sinaí en Éxodo 19. Moisés murió y fue sepultado en el monte Nebo, como se registra en Deuteronomio 34:6. Abraham ofreció a su hijo Isaac como sacrificio en una montaña llamada Moriah, en Génesis 22. Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, en Primeros Reyes 18. La transfiguración de Jesús ocurrió en el monte Tabor, como se describe en Mateo 17. Jesús murió en el monte Calvario, Zrenia, donde tuvo lugar la expiación de todos los pecados. Otro acontecimiento significativo en la vida de Jesús fue su ascensión al cielo, que tuvo lugar en el Monte de los Olivos. Esta montaña es histórica y espiritualmente significativa y se alinea perfectamente con el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo, como se registra en Hechos 1:9-12. Los discípulos observaron asombrados cómo Jesús era elevado ante sus ojos y desaparecía entre las nubes. Los ángeles presentes les aseguraron que así como Jesús ascendió, algún día regresaría en la misma forma. Esta promesa ha sido una fuente de esperanza y anticipación para los cristianos a lo largo de los siglos, alimentando un profundo anhelo por el día en que Cristo cumpla su promesa y establezca su reino en la tierra. Para los creyentes, el regreso de Jesús no es solo un acontecimiento futuro, es el cumplimiento final del plan redentor de Dios para la humanidad. Es el momento en que prevalecerá la justicia, cuando el dolor y el sufrimiento de este mundo serán sanados y cuando comenzará el reino justo de Cristo. Los cristianos de todo el mundo anhelan el regreso de Cristo porque representa la consumación de su fe, el día en que verán a su Salvador cara a cara, cuando todo sufrimiento cesará y se establecerá la paz eterna.
El deseo del regreso de Cristo no es simplemente un escape de las pruebas de este mundo, sino una esperanza arraigada en la promesa de su palabra y la seguridad de su amor. Exaltar a Jesús está en el centro de esta anticipación. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y su regreso será una declaración triunfante de su soberanía sobre toda la creación. La visión de Cristo descendiendo sobre el Monte de los Olivos, con sus pies tocando la tierra y la montaña, rompiéndose en respuesta, es un poderoso recordatorio de su majestad y la certeza de su reinado. Mientras somos testigos del desarrollo de los acontecimientos mundiales, es vital mantener la vista fija en el Monte de los Olivos y la promesa que representa. Esta región, llena de historia bíblica, será el escenario donde se desarrollarán los capítulos finales de la historia mundial. La gran tribulación culminará con la victoria definitiva de Cristo sobre el mal, y su regreso marcará el comienzo de su glorioso reino. Por tanto, debemos permanecer vigilantes, firmes en la fe y llenos de esperanza, sabiendo que llega el día en que Jesús regresará, y el Monte de los Olivos, Tuntorrás, volverá a ser el escenario de un encuentro divino que cambiará el curso de la historia para siempre. La promesa del regreso de Jesús es central para la fe cristiana. Su inminente venida representa el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a la humanidad. Los acontecimientos catastróficos de la gran tribulación, con todo su dolor y sufrimiento, apuntan a algo mucho más grande: la victoria final de Cristo sobre el pecado, la muerte y el mal. Cuando Jesús regrese, no solo traerá justicia y juicio, sino que también restaurará todas las cosas. Este acontecimiento no solo debe verse con miedo, sino con gran expectación. Para quienes confían en Cristo, su regreso es la certeza de que se hará justicia y que el reino de Dios se establecerá en la tierra. Traerá un fin definitivo a la corrupción, la injusticia y el mal que han plagado a la humanidad desde la caída. El regreso de Cristo es la consumación de todo el plan redentor de Dios, un plan que comenzó en el Edén y que se realizará en toda su gloria al final de los tiempos. La imagen de Cristo descendiendo del cielo, sus pies aterrizando en el Monte de los Olivos y la tierra rompiéndose bajo el peso de su presencia, es un poderoso símbolo de su autoridad y poder. Nos recuerda que a pesar de todas las dificultades y pruebas que enfrentamos en este mundo, el control final le pertenece a Él. No importa cuán caótico o sombrío pueda parecer el mundo, Dios está a cargo y Él traerá todo a su fin, justo. El Monte de los Olivos, como hemos visto, conlleva un profundo significado espiritual. Fue el lugar de muchos de los momentos más importantes de la historia bíblica, desde la ascensión de Jesús hasta el lugar de su prometido regreso. Esta montaña se ha convertido en un símbolo de la esperanza última del cristiano, un lugar donde el cielo y la tierra se encontrarán una vez más en el plan soberano de Dios. La separación entre lo sagrado y lo terrenal se romperá y el reino de Dios será total y visiblemente establecido. Así como los discípulos miraron al cielo después de la ascensión de Jesús, esperando su regreso, así también nosotros, como seguidores de Cristo, debemos vivir en constante expectación. Esta espera, sin embargo, no es pasiva. Es una espera llena de fe, confianza y acción. Sabemos que mientras esperamos su regreso, tenemos un papel que desempeñar como embajadores de su reino, viviendo según los principios que Él nos enseñó y proclamando su verdad al mundo. Nuestro enfoque debe mantenerse en Jesús y la promesa de su regreso. Aunque las pruebas del mundo pueden ser grandes y la tentación de desesperarse aún mayor, la esperanza cristiana está firmemente anclada en la fidelidad de Dios y su promesa de que todas las cosas serán restauradas. Esta restauración no es solo espiritual, sino también física y cósmica. La creación,
que gime bajo el peso del pecado, será renovada cuando Cristo establezca su reino eterno. La segunda venida de Cristo también estará marcada por la separación definitiva entre quienes lo rechazaron y quienes lo aceptaron como Señor y Salvador. Este momento será un tiempo de reconciliación para algunos y de juicio para otros. Aquellos que elijan seguir el camino de la rebelión contra Dios experimentarán la plenitud de su ira como se describe en las profecías apocalípticas. Aquellos que perseveraron en la fe y confiaron en Cristo serán bienvenidos en su reino eterno, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Es importante recordar que la segunda venida de Cristo no es un evento aislado de juicio, sino un hito de esperanza y redención para toda la creación. Dios no ha abandonado su creación, y la culminación de los tiempos será la restauración completa de todas las cosas. El reino de Dios, que ya está espiritualmente presente en el mundo mediante la obra de Cristo y el Espíritu Santo, se manifestará plenamente cuando Jesús regrese. El grito de la Iglesia a lo largo de los siglos ha sido Maranata, que significa Ven, Señor. Esta oración expresa el profundo deseo de que Cristo venga a establecer su reino y restaurar la justicia. Al mirar el mundo que nos rodea, con sus injusticias, sufrimiento y maldad, este clamor solo se intensifica. Sabemos que el mundo no es como debería ser, pero estamos seguros de que un día Cristo regresará y pondrá todo en orden. A medida que nos acercamos a este tiempo profetizado, también debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:36, donde nos advierte que nadie sabe el día ni la hora de su regreso excepto el Padre. Esta incertidumbre sobre el momento exacto de tu regreso sirve para mantenernos vigilantes y preparados. No debemos caer en la trampa de la complacencia, sino vivir cada día con la expectativa de que sea el último antes de su gloriosa venida. Nuestro llamado es vivir como ciudadanos del reino de Dios, reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones, palabras y actitudes. Mientras esperamos su regreso, debemos trabajar para llevar la luz de su evangelio a un mundo que está en oscuridad. Cada acto de bondad, cada palabra de verdad, cada paso de fe que damos es un anticipo del reino que está por venir. Por lo tanto, que nuestra esperanza esté firmemente anclada en la promesa de que Jesús regresará. Que vivamos con expectativa y alegría, sabiendo que el sufrimiento de este mundo es temporal y que la gloria del reino de Dios es eterna. El Monte de los Olivos, que una vez fue testigo de la ascensión de Cristo, será una vez más el lugar de un encuentro divino que cambiará para siempre el curso de la historia. Que estemos preparados y vigilantes para ese día glorioso.